y nosotros hemos invitado esta noche al vocero presidencial, don Jorge Richter. Gracias por estar acá con nosotros, más bien, un verdadero gusto. 650.000 pruebas han llegado. El día de hoy ya se han entregado. Estas 650.000 pruebas van a llegar a distintos departamentos, a distintos municipios. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Jorge? Siempre un cordial saludo para todo el país. Es real, han llegado 650.000 pruebas y han llegado en la fecha que habíamos señalado. Eso es importante también. Y es la primera entrega de una entrega de 2.2 millones de pruebas totales que va a tener el país. Esta es entonces la primera entrega. Ahí, Jorge, el día de hoy hemos hecho una entrega al Departamento de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El presidente ha entregado en cada uno de estos lugares. Y hemos tenido también una acción de recepción y de coordinación con gobernaciones y con municipios. ¿Esto qué significa? Significa que las pruebas han llegado, pasamos de la etapa del anuncio, de la compra, ya están en el país y ahora vamos al territorio. Y en el territorio las responsabilidades son gobernación y son municipios. Eso es lo que vamos a empezar ahora, en las próximas horas, ya a operar. Ya hay una lista de lugares donde se van a tomar estas pruebas, ya esto está a cargo de las gobernaciones. El día de hoy se ha tenido una reunión con los 9 sedes y el ministro de Salud para ultimar esta coordinación, y tenemos una cantidad de pruebas importante para Santa Cruz, para Cochabamba, en función de que son estos dos departamentos, y La Paz, por supuesto, que son estos dos departamentos los más afectados. Bueno, de acuerdo a las estimaciones, el 73% del total de los casos están entre Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Así es. Bueno, porque además es el lugar con mayor concentración poblacional. Pero hay ahí algunos datos interesantes, Jorge. Por ejemplo, Santa Cruz, en todo el 2020, ha realizado 93.198 testeos o pruebas de diagnóstico. El día de hoy, sin contar la semana anterior que estuvimos también en Santa Cruz, el día de hoy le hemos entregado 206.000 pruebas de test antígeno nasales a Santa Cruz, casi el doble y algo más, para que puedan realizarlo de forma inmediata. Y Santa Cruz va a tener, en el total, va a tener 513.700 pruebas. Es una cantidad muy importante porque el concepto también significa algo trascendente. Necesitamos masivamente estas pruebas de diagnóstico. Necesitamos identificar a la gente que está con contagio positivo, medicarla inmediatamente, aislarla. Esto también está avanzando de forma importante, los centros de aislamiento, y en su defecto el aislamiento en sus domicilios, porque la gente no tiene que pasar de ahí. No podemos seguir esperando a todos los ciudadanos bolivianas en las unidades de terapia intensiva como si esa fuese la solución, porque ahí las estadísticas te dicen que 9 de cada 10 bolivianos que llegan a la unidad intensiva fallecen, Jorge. Bueno, ¿cuáles son las características de esta prueba? Bueno, un poquito más adelante la vamos a estar viendo, que están acá con nosotros también nuestros amigos del INLASA con una de estas pruebas, las antígeno nasales, que han llegado el día de hoy. En unos minutitos estaremos también conversando con ellas y mostrando precisamente esas pruebas. ¿Cuáles son las características? Podríamos señalar dos características fundamentales. La primera, que en correlación con las PCRs que detectan el COVID-19 de manera puntual y específica, estas pruebas tienen una correlación del 95%, son pruebas altamente fiables. Y el segundo elemento es que también se realizan a través de un hisopado, pero el resultado tú lo puedes conocer, lo vas a conocer, de hecho el día de hoy, lo vas a conocer en alrededor de 15 minutos, 20 minutos y no más. Eso es verdaderamente importante porque ya no hay que ir por los laboratorios, y esto nos permite poder tener en un espacio de un departamento, de una ciudad, de un municipio, varios puntos de pruebas diagnósticas, de testeos a la gente, que son gratuitos, por supuesto. La gente puede asistir y va a tener su diagnóstico con esa fiabilidad tan importante de manera prácticamente inmediata. Eso es verdaderamente importante. Prescindimos de los laboratorios y podemos disponer en toda la geografía nacional diferentes puestos, lugares donde la gente va a poder asistir a que le realicen esta su prueba. Bueno, ahora,
¿Con el antígeno nasal es más que suficiente o necesitas alguna otra prueba de confirmación o de reconfirmación? Una vez que te pueden diagnosticar como positivo, tú vas a realizar un tratamiento en función de si eres sintomático o asintomático. Viendo esas características que puede tener el paciente, si presenta alguna sintomatología mayor o no, se podrá proceder a hacer una prueba PCR, que es la prueba última y final que te señala con absoluta efectividad si tú tienes COVID-19, pero estará en función también de la sintomatología que presenta. Bueno, pero por lo menos uno ya tiene la idea, ¿no es cierto? Con un 95%, sí. Con un 95%. Sí, porque cada persona tiene la posibilidad, la capacidad de infectar entre 3 y 4 personas, por lo menos. Eres asintomático y no sabes que tienes, entonces... Ese es uno de los elementos centrales. Esto va girando, como una espiral. Ese es uno de los elementos centrales. Si nosotros hacemos, porque ya uno escucha a quienes no están muy de acuerdo con esto, decir que las pruebas no son importantes. Y imagínate, hemos pasado un año tratando de tener pruebas, ahora que las tenemos, alguien dice que no son importantes. Lo que va a suceder, Jorge, con esta campaña de testeos masivos es que también vamos a acceder a otro tipo de estadística que es para nosotros importante. Por ejemplo, la positividad del testeo. De cada 100 testeos, ¿cuántos nos están dando positivos? Y de esos positivos, ¿qué cantidad de gente es sintomática y cuál es asintomática? Porque entre los asintomáticos se nos genera un problema. Es gente que no sabe que tiene el virus, que camina por la ciudad más allá del barbijo, que puede generar finalmente situaciones de contagio. Es importante detectarlos, conocer que están en contagio, si son asintomáticos más aún todavía, y poder establecer un plan de trazabilidad para ver cuáles han sido sus contactos. Esta es la única manera real con la que los países han venido trabajando para tratar de contener en esta primera etapa. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a conocer cifras muy altas porque con esta cantidad de pruebas en el país, por supuesto que va a subir el número de contagios. Eso no tiene que quererse entender y esperemos que ahí la responsabilidad también de los medios de comunicación no sea querer transmitir pánico ni miedo en la sociedad. Vamos a conocer un número muy alto de contagios para atenderlos. Esto es importante. Y eso nos permite establecer los planes de trazabilidad. Esto significa para saber por dónde está caminando el virus en poblaciones y en geografía. Necesitamos conocer con todas estas estadísticas y esta nueva información que vamos a obtener de comportamiento del virus, vamos a lograr contener. Si conocemos esto, evitamos llegar a las unidades de terapia intensiva. Pero adicionalmente, Jorge, si sabemos que por esta cantidad masiva tenemos un pico de contagios, llámese de 3.000 o de 4.000 contagios en un día, podemos también saber que esto va a repercutir 10 días después en una incidencia sobre las unidades de terapia intensiva, porque de la gente que presenta esta sintomatología, alrededor del 2.5% pueden ir o ser derivados a unidad de terapia intensiva. Ahí también podemos reaccionar 10 días para saber que vamos a tener un golpe fuerte, una presión sobre el material, 10 días. Claro, sobre las UTIs. Todo esto bien administrado, coordinado necesariamente con municipios y con gobernaciones, nos puede dar mejores resultados. Ahora, esta cantidad que se está marcando, el ministro de Salud fue muy claro al expresar su preocupación, porque por supuesto esta segunda ola tiene una característica, se está expandiendo, está más acelerado el contagio. Y claro, en nuestro país es un ejercicio muy común el tema de la política. ¿Qué va a pasar con las subnacionales? Ya han aparecido varios vecinos, debería suspenderse las subnacionales, producto de la cantidad de contagios que se tiene, producto de cómo está avanzando esta segunda ola. En criterio del gobierno, ¿cómo se tiene que manejar este tema? Uno, por un lado, la suspensión de las subnacionales y por otro lado, la posibilidad de una cuarentena rígida. Son dos temas, Jorge. Sí. El primero, evidentemente ha habido y ya existe un pronunciamiento sobre el tema de cuarentenas y el tema también de las elecciones subnacionales. Pero varias de las personas que acá han señalado y han expresado este criterio también están en competencia política, también son candidatos. Eso significa que ya acá hay una subjetividad de orden político y de cálculo político.
El gobierno está trabajando en esta línea. El COVID y la pandemia es muy dinámico. Esto lo tienes que analizar de forma diaria y permanente, ¿no? Como nos han dicho, has aprendido a tener que tomar decisiones en tiempo real, todos los días. Esto es lo primero. Lo segundo, el gobierno trabaja en la línea de poder cuidar tu salud, con esto que acabamos de hablar, y el proceso de vacunación que también va a venir, y poder cuidar la economía, Jorge. Porque si nuevamente vamos a procesos de cuarentena, tenemos una afectación seria de la economía. En las reuniones que hemos tenido con gobernaciones y con los municipios La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ha sido unánime el criterio de que no quieren avanzar hacia cuarentenas rígidas ni aislamientos, porque la población no lo tolera, no lo quiere, y porque la situación económica también de la gente es muy difícil. En ese sentido hay que trabajar de forma paralela, cuidando mucho la salud, pero precautelando también la economía. Este plan está diseñado para eso. Requiere la ayuda de la ciudadanía y requiere también no enturbiar las cosas con criterios políticos, no al menos en la cuestión de la salud. Y aquí hay cálculos políticos que los estamos viendo. Imagínate, Jorge, que ahora alguien dice que las pruebas no son necesarias y que las vacunas no son lo fundamental. Entonces, ¿cuál es el criterio? Si no hubiéramos tenido pruebas y vacunas, eso sería lo importante. Ahora que se tiene pruebas y vacunas, salen otros argumentos. El tema es tratar de degradar las acciones que se realizan a cualquier precio en función de un interés político. Okay. Pero vamos avanzando, más que esto, vamos avanzando decididamente con gobernaciones y municipios. ¿Cuarentena rígida? No. Pero de pronto empezar a nuevamente ir a algunas restricciones, volver a algunas restricciones de horario, restricciones de circulación por carnet. No cuarentena rígida, pero sí volver a algunas restricciones. Si la situación lo llegara a meritar, se va a considerar, Jorge. Lo que no hay es una obstinación con una idea y un preconcepto o un dogma. Eso hay que descartarlo. El día sábado, pero podíamos observar en la zona, acá en La Paz, en la zona de San Francisco, habían eventos de cultura callejera y todo, y el aglomeramiento era de lado a lado. Este distanciamiento social hay que controlarlo. En la Avenida del Poeta estaban jugando fulbito, fútbol de salón. Estas cosas sí hay que controlarlas. No puede estar todo libre y después señalar solamente responsabilidades de algún sector de gobierno. No, tiene que ser conjunto, y en esa coordinación triangulada tenemos que ser absolutamente estrictos. También la ciudadanía tiene que poner esa rigidez en su propio comportamiento. Eso es lo que se ha venido pidiendo, que la gente se cuide y que cuide a su familia, y que la gente se dé cuenta de que esta enfermedad está avanzando y está matando. Evidentemente, ese es, al parecer, se necesita un nivel de conciencia. Es un tema de todos los días. Sí. Es un tema de todos los días. ¿Postergación de las elecciones? El tema de la postergación de las elecciones está también en función de dos elementos. Primero, se tendrá que pronunciar en su debido momento el Tribunal Supremo Electoral. Lo hablamos la anterior vez. Sí. No es únicamente una decisión del Tribunal Supremo Electoral. Tiene que ir a la Asamblea. Pasa por la Asamblea. Mientras tanto, hoy el gobierno trabaja en la idea de que las elecciones son el 7 de marzo. Si la situación en algún momento se torna muy compleja, por supuesto que el gobierno también lo puede considerar. Por supuesto que también. Hoy en día las condiciones están en función de cómo resulte este plan de acción, y esto es lo que tenemos que hacer. Pero el país, Jorge, también necesita tener autoridades legales y legítimas. Hoy día toda la estructura subnacional están fuera de término. Están prorrogados. Están todos prorrogados. Muy bien. Voy a finalizar la entrevista. Han llegado 650.000, se han comprometido más de 2 millones. Esto va a ser una entrega paulatina. ¿En cuánto tiempo más vienen llegando? Dentro de este mes, a partir del día 25, nos van a confirmar la fecha, vamos a tener la llegada de 1 millón más de pruebas antígeno nasales, y con eso vamos a completar más un stock de PCRs que ya están en el país y que se han comprado reactivos. Vamos a completar una capacidad de 2.2 millones de pruebas.
1.6 antígenos nasales, 550.000 PCRs. Muy bien. Y las vacunas, el inicio de la llegada de las vacunas, bueno, las 6.000 van a llegar pasada la segunda quincena de enero. Así es. En este momento esas vacunas están en plena producción. Eso es la última información que nos han comunicado. Las tenemos en plena producción. Ahí tenemos 5.2 millones de vacunas. 6.000 que llegan ahora y 3 partidas fines de marzo, abril y mayo. Y estamos negociando una última partida que tenemos que comprar de 4.5 millones aproximadamente, Jorge, para llegar a las 15.4 millones de dosis que necesita el país para vacunar a toda su población. ¿Esa segunda partida será también Sputnik 5 o será de otro laboratorio? No, van a ser de otro laboratorio. De otro laboratorio. Okay. La Sputnik 5 hemos comprado todo lo que nos podían vender, Si queremos Sputnik, tendríamos que ir ya a recibirlas hacia fines de año. Por eso se negocia con otros laboratorios, como están haciendo todos los países. Y fíjate, porque algo se ha dicho sobre la capacidad de la Sputnik. 34.4 millones de vacunas Sputnik van para México. 50 millones de vacunas van para el Brasil. 22 millones de vacunas Sputnik van para la Argentina. 10 para Venezuela, 5.2 para Bolivia. Eso significa que estamos hablando en términos serios. Los gobiernos van recogiendo estas vacunas y las otras también. Ok, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Le voy a pedir un criterio más adicional a don Jorge Richter a propósito de la decisión de los choferes. Lo escuchábamos más temprano, el ministro de Economía, se rompió el diálogo y los choferes van a un paro mañana. Sí, he escuchado y he conocido cómo han caminado esas negociaciones. Han tomado una decisión de retirarse, los choferes, de retirarse de la negociación. En estas cosas, Jorge, hay que hacer siempre los esfuerzos, casi algo como decía la Madre Teresa de Calcuta, hay que ayudar y hay que dar hasta que duela. En estos casos hay que negociar hasta el límite, siempre hay que negociar hasta el límite, para poder evitarle al país situaciones como las de tener un transporte. Porque en medio también de pandemias, de situaciones difíciles, de situación económica compleja, un paro no nos ayuda a todos. Entonces hay que tener todavía un poco más de voluntad de negociación. Esperemos que en las últimas horas la gente del transporte tome esa reflexión y retornen a la negociación. Mañana tenemos jornada de bloqueo. ¿La policía va a permitir aquello? ¿O no se ha asumido todavía una posición? No es que no se haya asumido. Si los bloqueos son pacíficos, siempre el criterio es que, la gente tiene su derecho a la protesta. Lo importante es comprender que la protesta no conduce a algo positivo, porque prácticamente es una imposición. Si tú no haces lo que yo quiero, entonces bloqueo. Eso no es negociar, eso es imponer. Tenemos todavía que ejercitar mucho más lo que significa la negociación y encontrar puntos intermedios. No todo es, si no logro lo que quiero, entonces bloqueo. En eso todavía nos falta algún ejercicio a los bolivianos. Ok, gracias por haber estado con nosotros. No, Jorge, y suerte con la prueba. Esperemos que sea negativa.